Dice la escritura, aquel día, diga conmigo, aquel día, salió Jesús de la casa. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, tenía una casa. Y dice la palabra, se sentó frente al mar. Vamos, use su imaginación. Comienza a visualizar a Jesús, sale de su casa, sus mantos blancos, empieza a caminar, tenía sus sandalias, caminaba por el polvo, por la tierra, por los caminos, pero sigue hasta que se acerca a la playa. Dije playa, ya dos o tres tienen la mente allá en... ¿Dónde es Amalia? ¿Dónde ustedes van? ¿Ah? Sarasota, ya se vieron allá cogiendo sol. Pero Jesús esta vez fue a la playa de una manera diferente. Dice la Biblia, dice la historia, y esto es corroborado por los historiadores, que Jesús tenía una casa, vivía en una casa. Jesús, el hijo de María y el hijo de José, creció, pero cuando creció dice la palabra que estaba en su casa y un día salió caminando y llega a donde está el mar. Y dice la Biblia que mucha gente lo seguía y que mucha gente se acercó al mar, a ese lugar donde él estaba. Y dice la palabra que Jesús, cuando vio toda esa gente, dijo: denme una barca, por favor, porque la gente lo agolpaba y la gente lo presionaba, porque la gente seguía a Jesús. Y dice la Biblia que pidió una barca y la metieron un poquito en el agua, y Jesús se monta en la barca, se sienta en la barca. Y dice la palabra que la gente que estaba en la playa, diga conmigo, la playa. Usted se puede imaginar eso hoy allá en Sarasota. En ese revolú que se forma en los weekends en la playa. ¿Usted ha ido los weekends a la playa? Ese revolú que se forma. Imagínese a Jesús caminando entre la gente y llega a la orilla y dice: denme una barca, denme un jet ski de eso que me voy a montar. Y se sienta y dice la Biblia, y comenzó Jesús a hablarle muchas cosas. Ustedes ven a veces que el pastor habla mucho, es que yo soy como Jesús. La Biblia dice que él hablaba muchas cosas. Y dice la palabra que Jesús mira a la multitud y dice: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Diga conmigo, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Diga conmigo, parte cayó en buena tierra. Maday reparte semillas. Sí, sigue repartiendo a dos o tres más. Diga conmigo, parte cayó en buena tierra. Vamos, Maday, cuando se la dé, dile: parte cayó en buena tierra. Y dice la Biblia, y la que cayó en buena tierra dio fruto, al 100 por uno, al 60 por uno, al 30 por uno. Y después Jesús le dice a la gente: el que tiene oído, oiga. ¿Usted se puede imaginar esta escena en la playa? Jesús en una barca, multitud de gente, miles de personas ahí, Jesús hablándole de semillas en una playa, hablándole de tierra en una playa donde hay arena, hablándole de tierra en un lugar donde lo que hay es agua.
Y los discípulos, cuando escuchan a Jesús, dicen: este se volvió loco. ¿Qué Jesús quiere decir? Y dice la palabra que los discípulos se acercan a Jesús, y lo dice bien claro. Entonces, acercándose los discípulos a Jesús, estaban en shock. Decía: ¿qué Jesús está haciendo? Y le dicen a Jesús: ¿por qué tú les hablas en parábolas? O sea, ellos mismos no estaban entendiendo lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús le dice: porque a vosotros os he dado saber los misterios, pero los misterios del reino de Dios. Pero a ellos no le es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. ¿Cuántos tienen? La Biblia dice que Jesús le estaba diciendo a ellos: al que tiene, yo le voy a dar más. Esto no lo dice el pastor, lo dice la Biblia, lo dice Jesús. Al que tiene, yo le voy a dar más. Y dice la Biblia: pero al que no tiene, aún lo que tiene, se lo voy a quitar. Dice la palabra: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen y no entienden, de manera que se cumple en ellos lo que fue profetizado por Isaías, cuando dijo: de oída me habían oído y no entendieron, y viendo no ven ni perciben, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Y Jesús dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y desearon escuchar lo que ustedes están escuchando y no lo escucharon. Entonces Jesús, cuando le explica esto a los discípulos, les tiene que explicar la parábola del sembrador. Y Jesús les dice: ahora les voy a explicar la parábola que acabo de compartir con ustedes. Le dice: oigan bien esta parábola del sembrador. Cuando alguno oye mi palabra, oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Y el malo arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, o este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe. Gloria a Dios, gracias Señor, gracias por esta palabra. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y cuando viene la aflicción y cuando viene la persecución por causa de esa palabra, luego tropieza. ¿Cuántos han recibido palabra profética aquí? Mire, yo he escuchado cientos de veces personas decirme: pastor, desde que me dieron la palabra, el infierno se levantó. Desde que me dieron la palabra profética, todo lo que estoy viendo es contrario a la palabra que Dios me dio. ¿A cuántos le ha pasado eso? Y hay muchos que se echan para atrás. Hay muchos que cuando ven el ataque que se levanta y ven el infierno que se interpone y ve que todo lo que está alrededor suyo comienza a ser diferente a la palabra que Dios le dio,
se amedrentan, se asustan. Gracias. Se asustan. Entonces Jesús está explicándole esto a los discípulos y les está diciendo: estas semillas son las que le estoy explicando. Este es el que fue sembrado junto al camino. Recibe mi palabra, recibe la palabra profética, recibe mi instrucción, la recibe con gozo, llora, se llena de alegría, le dice a la gente: Dios me habló, Dios me habló. Pero cuando viene la aflicción y viene la persecución por causa de la palabra, dile al que está a tu lado: Dios te dio palabra profética. Pues prepárate porque viene aflicción. Pero Jesús dice: el que recibió aflicción o persecución por causa de la palabra, cuando está sembrada no fuertemente en buena tierra y fue sembrada en aquellos que están junto al camino, tropiezan y caen. Después le dice: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas del mundo, lo ahogan la palabra y la palabra se hace infructuosa. Dios me dio una palabra, Dios me declaró una palabra, pero estoy muy afanado, tengo mucho trabajo, tengo muchos compromisos, hay cosas que no puedo dejar de hacer. Y la palabra dice muy claro, no la palabra, el mismo Jesús, que es la palabra, dice: el afán de este mundo, el afán del siglo los engaña, tratando de buscar las riquezas de este mundo. Diga conmigo: el sueño americano. ¿Cuántos están buscando el sueño americano? Muchos vinieron aquí a buscar el sueño americano y créame que no hay ningún sueño americano. Y la Biblia dice que esos son los que están sembrados entre espinos. Puede sentarse, que yo voy a seguir predicando. Estos son los que son sembrados entre espinos. ¿Usted ha tratado de sacar una planta o algo entre espinos cuando limpia el jardín de su casa? Ya yo estoy en casa que todo lo que tiene espino yo lo arranqué, yo lo quité. En estos días limpiamos el jardín, ¿verdad? Y arrancamos las que nos hincaban cada vez que metíamos la mano. Yo dije: no, sácalo. Sácalo de ahí. Pastor, se ven bonitas. No me importa. Sácala. Se pueden ver muy bonitos los espinos. Pero dice Jesús, explicándole a los discípulos: mas el que fue sembrado en buena tierra, diga conmigo: buena tierra. Diga: ese soy yo. Usted no tiene fe, yo tengo fe, yo tengo más fe que usted. Yo creo que usted es buena tierra. Sí, lo creo con todo mi corazón, porque yo lo estoy viendo a usted como Él los ve, como Jesús los ve. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, entiende la palabra, da fruto por la palabra, produce al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Está fuerte, ¿verdad? ¿Te está entendiendo? El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento y muchas veces perece por esto. Porque el Señor Jesús nos advirtió: yo soy el sembrador y yo salgo constantemente a sembrar. Pero vienen las aves del cielo, vienen los pedregales, la semilla que cae junto al camino, vienen los espinos y ahogan la palabra. Pero todavía en medio de mi pueblo hay un remanente fiel y una tierra fértil que escucha mi palabra y la pone por obra. Diga conmigo: ese soy yo. Amén.
sucede mucho cuando Dios nos da palabra y sucede mucho cuando predicamos la palabra. Recordamos el mensaje, luego se nos olvida. Dios nos da una palabra y a veces se nos olvida y pasan los años hasta que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra nuevamente. Y cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta que a veces no hemos sido esa tierra fértil donde esa palabra fue sembrada. Y el mundo, los entretenimientos, los espinos, las situaciones, las aflicciones nos roban la palabra que ha sido sembrada por Dios en nuestros corazones. Pregúntale que está a tu lado: ¿tú has recibido palabra? Ven, ¿has recibido palabra? Yo siempre procuro que la palabra que Dios me ha dado produzca fruto. Dame like. Yo vine al Señor después de 18 años en el mundo. Le entregué mi vida al Señor nuevamente. Y desde ese día, ese mismo día que el Señor transformó mi vida, yo recibí palabra de Dios. Y desde ese día yo atesoré la palabra en mi corazón muy fuerte. Y ese día Dios me dijo: tu vida ya me pertenece a mí. Yo te salvé la vida, entrégamela. Y ese día yo decidí entregarle mi vida al Señor. Y desde ese día yo comencé a escribir todas las palabras proféticas. Y comencé a escribir todo lo que Dios me hablaba a mí personalmente mientras oraba, o utilizaba un siervo, una sierva de Dios, una ancianita de la iglesia. Porque ¿cuántos saben que en las iglesias hay ancianas llenas del Espíritu Santo? Yo no sé usted, pero yo me crié en eso. Éramos 11 hermanos. Tú conoces a mi hermano mayor y a todos mis hermanos. 11 hermanos, y mi mamá nos sentaba en el banco de iglesia, hacia el frente a todos. Yo era el más pequeñito, imagínense, el más tongoneado, el nene. Y mi mamá, dice ella, que ponía la pierna así para que no nos moviéramos. Usted se puede imaginar 11 hijos. Todos vivimos en una casa con un solo baño. El pasillo era, ¿verdad?, como para el comedor de la escuela, así mismo. Había que hacer fila y alimentar a 11 muchachos era fuerte. Pero mi mamá y mi papá fueron hombres de Dios, cristianos, hombres de oración, hombres de palabra, una mujer de palabra, de oración, y sembraron eso en nosotros. Luego cada uno decidió su rumbo y yo seguí mi rumbo en una rebelión con Dios hasta que regreso a los caminos del Señor. Pero una vez regresé, yo comencé a escribir y a grabar todas las palabras que Dios me daba. Y yo quiero decirle que yo tengo palabras del 2000, mi esposa y yo las tenemos hasta escritas. Tengo CD, pendrive, hasta palabras escritas, donde nosotros las escribimos y comenzamos a orar por ellas y a seguir la dirección que Dios nos estaba dando hasta que hemos visto todas las palabras de Dios cumplidas. Dios nunca nos ha fallado. Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha cumplido su palabra. Dios siempre cumplirá su palabra. Dile al que está a tu lado: lo que Dios habló sobre ti, Él lo va a cumplir. Vamos, díselo, Él lo va a cumplir. Ya está hecho. Ya Él lo hizo. Ya Él vio el final desde el principio. Él es el alfa, la omega. Él es el principio, Él es el fin. Dios tiene el camino trazado para nosotros, pero depende de nosotros seguir por ese camino que Él ha trazado. Por lo tanto, cuando tú crees en la palabra que Dios te ha dado y tú caminas en ella y tú lo crees con todo tu corazón y tú eres fiel a esa palabra, o sea, en otras palabras, tú eres una tierra fértil. Esa es la semilla que fue sembrada en tierra fértil. Esa es la semilla que produce.
Esa es la semilla que da fruto. Esa es la semilla que da fruto al 100 por 1, al 60 por 1, al 30 por 1. Entonces el Señor nos está hablando a través de las parábolas. Diga conmigo, parábola. ¿Cuántos saben lo que es una parábola? Vamos a ver. Cuando usted busca la palabra parábola, viene del griego. Y significa colocar al lado o hacer una comparación. Entonces, cuando tú ves la vida de Jesús, hay casi 30 parábolas que Jesús constantemente predicaba. Jesús enseñaba por parábolas. Y es interesante porque en este sentido, una parábola lo que hace es que coloca una historia terrenal o familiar al lado de una verdad espiritual. Y Jesús hace una tremenda comparación. Interesante porque puede ser una verdad espiritual, puede ser una verdad moral. Lo que sí les puedo compartir es que va a ser algo muy profundo, sumamente profundo, pero que si la entiendes por el Espíritu Santo, vas a poder tener una comprensión de lo que Dios quiere hablar a tu vida. Lo vas a tener muy claro. La pregunta es, pastor, ¿por qué Jesús enseñaba por parábolas? Pastor Joaquín, ¿sabías tú que yo iba a hablar de parábolas hoy? Entonces, ¿cómo te levantas en medio de la adoración? Me dice, pastor, no sé por qué Dios me dio esto. Y viene donde mí y me dice, mira lo que Dios me dio. Es un pasaje de la Escritura. Y yo la miro así, yo le digo, es una parábola. Y esa parábola yo la tengo ahí también. El reino de los cielos se ha acercado. Solo escuchó la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, obedece la voz del Espíritu Santo, abre la Biblia, lo lleva a la parábola, viene y me enseña la parábola y yo voy a predicar hoy de parábolas. Diga conmigo, está conectado. Entonces uno sabe con claridad que Dios quiere que la iglesia escuche este mensaje de las parábolas, porque el Señor está confirmando el mensaje. Así se mueve el Espíritu de Dios. Así se mueve el Señor. Y mientras estoy aquí frente a ustedes, viene algo muy fuerte. Dame tu mano, Samari. Ay, Dios mío. ¿Tú tienes aceite? Mira las manos de ellas con aceite. Uf. Pero ¿y por qué yo te digo dame las manos? Mira esto, mira. Pastor David, mira. ¿Lo estás viendo? Maday, ven acá, mira esto. ¿Alguien de allá quiere ver? Y no le extraña que alguien más brote aceite por sus manos. Eso es una manifestación aquí fuerte. ¿Está saliendo más? Joaquín, ¿tú no tienes? Y tienes semillas en tus manos también. ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? Tienes la semilla y está en buena tierra la semilla. ¿Quién más? Wow, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Pastor, mira esto, David, mira eso. No me olvidé de la palabra que Dios me está dando. Estoy aquí tratando de procesarla. Tengo la mente mil cosas a la misma vez, pero sobre la misma palabra porque es fuerte. Deja ver. Cuando te encuentres un enfermo de frente, ponle las manos y ora por ellos. Amén. En el nombre de Jesús. La palabra dice que los discípulos ministraban y había demostración del poder. Esa es la iglesia que tiene el Espíritu Santo.
sea, tú eres la iglesia del Señor. Ustedes son esas cartas abiertas que la gente va a ver. Por eso no podemos seguir aquí sentados. Usted haga lo que tenga que hacer en el reino. Actívese en el reino. Porque todos somos iglesia. Amén. Es bien interesante porque mientras estoy, Samari, Dios mío, estoy procesando esto. Estoy dando, Señor, está bien, está bien, está bien. Pero ¿y qué es eso? El Señor está preparando para que recibas la palabra. Los he encontrado fieles y los sigo encontrando fieles. Y la palabra que viene es esta. En los últimos meses han venido vientos, pero no han sido vientos, han sido huracanes y han sido torbellinos. Pero aún así yo los he probado, les dice el Señor, y los he encontrado fieles. Porque había una agenda del enemigo contra tu casa y otras cosas. Pero yo los encontré fiel una vez más. Por lo tanto, esta es la señal que te voy a dar. Voy a sacudir a esos que trajeron las tormentas. Y voy a sacudir a aquellos que han sido injustos. Y voy a sacudir a aquellos que trataron de sembrar semillas en ustedes. Y la señal va a ser que vas a ver el sacudimiento de mi espíritu sobre ellos. Porque no los probé yo, los probó el enemigo. Pero yo los encontré fiel una vez más. Por lo tanto, así les dice el Espíritu Santo, antes que termine este año, ustedes van a ver cosas que no habían alcanzado, las van a ver alcanzadas. Antes de que termine el año, todo lo que se detuvo, yo lo voy a abrir para bendecir tu casa, bendecir tus hijos, bendecir tu familia, porque yo los he hallado fiel. Y te voy a decir lo que el Señor me está diciendo ahora. Tu doctorado va, porque Él lo va a pagar. Porque sigue bien fuerte lo de enseñanza. Y sí, es una unción muy fuerte en lo que es la educación, lo que es la pedagogía. Es bien fuerte. Pero el Señor te dice, tu doctorado va, porque yo soy el que lo voy a pagar. Y lo vas a terminar. Y va a ser de honra para mi reino. Y vas a ser conocida no solamente en esta iglesia, en otras iglesias. Vas a ser conocida por la palabra. Vas a ser conocida como una mujer de unción, como una mujer de rompimiento, como una mujer que rompe cadenas. El ministerio es un ministerio de liberación muy fuerte, te dice el Espíritu Santo. Porque ya es el tiempo, es el momento, y ahora es que vas a correr. Yes. Llego hasta ahí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es bueno. Amén. Diga conmigo, se metió Dios. Ay, ay, ay. El Señor va a sacar la cara por tu casa y tu familia, por la fidelidad de ustedes. Y saben una cosa, les van a enseñar a muchos lo que es fidelidad. Y le han modelado a muchos porque han querido socavar el fundamento de ustedes, pero no podrán y no han podido, y tampoco lo harán, dice el Señor, porque yo voy a sacudir aún sus hogares. Y los otros enemigos que tienes allá afuera, ya tú sabes, eso es lo que Dios va a hacer con ellos. Dios es un Dios de justicia. Amén. Tú lo tienes que decir. No. Lo tengo aquí escrito. Samali, es un testimonio del Espíritu Santo, está hablando.
Anoche yo tuve un sueño que había muchos profesores, pero dentro de los profesores estaba el pastor. Y yo comencé agradeciendo a todos los profesores, pero decía, ¿por qué estará el pastor? Yo tenía que hacer una presentación y no pude llegar a tiempo por cumplir, anoche. Yo no pude llegar a tiempo a hacer mi presentación y no iba a llegar porque tuve que cumplir con cosas, pero dije, voy a llegar porque yo siempre he sido una estudiante responsable. Cuando llegué, usted estaba entre medio de los profesores y yo dije, se supone que yo no llegara a hacer esta presentación, pero no voy a dejar que el enemigo robe la bendición de yo poderme graduar. Y hice la presentación y en medio de la presentación abrí un libro que realmente no tenía nada. Fui a presentarla y ahí Dios me dio el título de la tesis. Lo tengo escrito. ¿Ah? Dios le da anoche un sueño con esto y le da el título de la tesis. ¿Y tiene que ver con qué? Y tiene que ver con educación la tesis. Dile al que está a tu lado, míralo y dile, se metió Dios. Mire, yo no sé eso, ella no ha hablado conmigo. Yo no sé, ¿tú hablaste con alguien? Nadie, solamente tú y Dios. Es para que veas cómo Dios te conoce. Esta mañana escribiste ¿qué? El título. Mira esto, lo tiene aquí. Wow. Wow. Ya eso está. Ya eso va, ya Dios lo habló. Ya la palabra se soltó, Dios lo va a cumplir. Así como usted está viendo esto, es como Dios ha trabajado con mi vida. Por eso yo creo en el mover del Espíritu Santo. Por eso creo en la palabra profética, creo en la palabra de Dios. Porque dice la Escritura que la palabra profética viene para edificar, para levantar, para animar. Nunca viene para exponerte. Hay gente que vienen aquí y se asustan. No se preocupen que yo no los voy a exponer. Porque yo necesito tener sabiduría para ejercer el don que Dios me ha dado. Así como Dios le ha dado ese don a mucha gente aquí. Mucha gente aquí sentada, ahí tranquilita, que tienen el don dormido. Tienen el talento dormido. Diga conmigo, el talento dormido. Pues Amali, entonces, como Dios te habló de eso, lo anterior también para que sepas que Dios te está hablando. Que Dios les va a hacer justicia a ustedes. Amén. Porque Dios es fiel. Es que te mete Dios. Gracias, Señor, tú eres bueno. La pregunta es ¿por qué Jesús enseñaba por parábolas? Jesús enseñó por parábolas, tenía muchas razones fundamentales para hacerlo. Y una de ellas era que era accesible. O sea, eran historias simples, historias familiares que la gente conocía. Era algo común para ellos poder entender la siembra, la semilla, el camino, los pedregales, los espinos. Jesús utiliza imágenes cotidianas para que los que están escuchando la parábola puedan entender, o sea, tuvieran acceso a poder entender lo que Jesús les quiere enseñar. Cuando Jesús enseña por parábolas es porque Él sabe que hay una memorabilidad, o sea, una forma fácil para tú memorizar. Yo estoy seguro que este día a Samali nunca se le va a olvidar, y a Pastor Joaquín tampoco. Y muchos de ustedes le entregaron una semilla en sus manos, eso no se le va a olvidar nunca. Entonces las parábolas son fáciles de recordar. Este es el método que Jesús utilizaba para predicar. Y cuando utilizaba metáforas que son ejemplos vividos, Jesús estaba asegurando que las enseñanzas de Él permanecieran en la mente y el corazón de la gente. Eso era lo que estaba buscando Jesús. Y no solamente
que durara poco tiempo, sino que perdurara en la mente y el corazón de la gente por mucho tiempo. Mire, yo llevo aquí ya, ¿cuántos años aquí en la Florida? Como 14. 11 años. Todavía yo tengo jóvenes en Puerto Rico que me dicen: pastor, ¿te acuerdas cuando predicaste de esto? Que lo dramatizaste. Son prédicas que nunca se han borrado de la mente de ellos, y prédicas que han impactado su vida después de 11 años. Entonces Jesús utilizaba esta forma para que la gente pudiera memorizar y entender. La gente pudiera recordar. Y no solamente recordar, sino para que la gente pudiera compartir lo que Él les estaba enseñando. O sea, era un mensaje alcanzable para todos. Además de eso, Jesús utilizaba parábolas para provocar el pensamiento. Hoy Él quiere provocar tu pensamiento, porque las parábolas no solamente enseñan o tienen una enseñanza que es directa, sino que también nos invitan a reflexionar, a analizar, a que tú hagas un análisis de tu vida mientras estás recibiendo esta palabra. Por eso Jesús presenta situaciones, presenta dilemas que son morales, presenta a sus seguidores cosas para que ellos puedan cuestionar. Por eso los discípulos cuestionaban lo que Jesús estaba compartiendo, porque las personas tienen sus propias creencias, las personas tienen sus propias críticas. Entonces Jesús lo que estaba fomentando con las parábolas era que hubiera un mayor entendimiento de su palabra, que la gente la pudiera comprender, porque cuando tú tienes entendimiento y se hace rema en tu vida, entonces tú te comprometes con la palabra. Esa era la idea de las parábolas, y sigue siendo hoy la idea de las parábolas. Y otra cosa importante de las parábolas es que Jesús hacía o presentaba una revelación que era selectiva. Era una revelación que Él la quería llevar a un punto exacto de tu vida. Era una revelación que Él sabía que en un área de tu vida iba a ser impacto. Entonces utilizaba estas parábolas para poder presentarte verdades espirituales, pero eran verdades espirituales que eran reveladas a aquellos que tuvieran la disposición de entenderla. Eran metáforas, historias que ocultaban un significado que solamente los que tienen un corazón hambriento por la palabra, hambriento por Dios, un corazón humilde, un corazón enseñable, eran los únicos que podían entender el mensaje que estaba escondido en lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, las parábolas cumplen un principio bíblico. Las parábolas cumplen una verdad espiritual. Las parábolas revelan a aquellos que están activados y están conectados. Las parábolas revelan lo que sinceramente está en la voluntad de Dios. Entonces, en este día quiero decirte que Jesús enseñó por parábolas porque Él sabía que era la mejor forma y la más efectiva para que la gente pudiera retener lo que Él quería enseñar. Diga conmigo, o mira al que está a tu lado y dile: no entierres tu destino. Vamos, mira al que está a tu lado y dile: no entierres tu destino. Ay, ay, ay. Vamos un poquito más profundo. Dile: cada talento enterrado es un sueño aplazado, es una oportunidad perdida. Díselo. No dejes que tu destino
descanse bajo la tierra. ¡Hey! Remuévela. Ay, ay, ay. Vaya conmigo rápido, Mateo 25, y esta es la prédica y ahí terminamos. Vaya a Mateo 25. Atesora ahora la parábola. Ya te expliqué lo que es una parábola. Ya te expliqué lo que es una tierra fértil. Es aquel que escucha la palabra, la atesora. Es aquel que no se olvida de la palabra. Es aquel que recuerda la palabra. O sea, ya te creé un fundamento, un entendimiento para entonces recibir la palabra de hoy. Entonces la palabra de hoy es que debe retumbar en tu mente, en tu corazón, es: no entierres tu destino. Tengo Mateo 25, la nueva versión internacional. Quizá usted tiene otra versión, pero tengo la nueva versión internacional. Los adoradores, perdónenme. Gracias. Gracias. Dice la palabra del Señor, Mateo 25, 14 al 30. Escuche bien, mi versión es nueva, versión internacional, ¿ok? Dice la palabra: así también sucederá con el reino de los cielos. Un hombre, al salir de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio, ¿cuántos talentos? 5. A otros 2. A otro 1. A cada uno según su... ¿Cuántos tienen mucho? Ay, Andrea, qué humilde. Ay, ay, ay. El Señor le dio a cada uno según su capacidad. Y luego se fue de viaje. No, imagíneselo, por favor, imagíneselo. El Señor, antes de irse, tiene en sus manos unos talentos. Llama a siervos suyos, gente responsable, que él entiende que pueden hacer el trabajo, y le dice: toma, a ti te voy a dar 5 talentos, a ti te voy a dar 2, a ti te voy a dar 1. Y el Señor se lo dio según su capacidad. Y luego el Señor se va de viaje, y el que había recibido 5 talentos fue enseguida. Diga conmigo, enseguida. Por eso es que al que Dios le da mucho y lo sabe trabajar y lo multiplica, Dios le da más, porque no pierde el tiempo. Son gente, usted ha visto gente próspera en los negocios, gente próspera en las cosas que hacen, que usted dice: ¿cómo lo hizo? Es que no se quedan acostados, no se quedan durmiendo. Son gente que producen, gente que trabajan, gente que inmediatamente ponen las cosas a funcionar. Y dice la palabra: el que recibió 5 talentos enseguida salió a negociar. ¿Y ganó cuántos? 5 más. El que había recibido 2 hizo lo mismo y ganó ¿cuánto? 2 más. Pero el que había recibido 1 solo, ¿qué hizo? Mi versión dice: cavó un hoyo en la tierra y lo escondió. ¿Y ganó cuántos? Pero mi versión dice: cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Hizo lo mismo y ganó cuánto. ¿A cuánto Dios le ha dado dinero aquí? Ay, ahora no levantan la mano, ¿verdad? Qué inteligentes son. Mi versión dice la Biblia que el Señor le dio a uno y eso lo enterró. Y después de mucho tiempo regresó el Señor de aquellos siervos. ¿Y qué hizo el Señor? La palabra dice: regresó a arreglar cuentas con cada uno de ellos. Uf. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5. Y el Señor le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, mira, gané 5 más. Muy bien, buen siervo fiel, le respondió el Señor. Has sido fiel en lo pequeño, así que te pondré a cargo de mucho más.
Tuviste 5, te entregué 5, multiplicaste 5, lo administraste bien, por lo tanto ahora te voy a dar mucho más de esos 5 y mucho más de los 5 que tú multiplicaste. Te voy a entregar más. Y después le dice: ven a compartir la felicidad de tu Señor. Se acercó también el que tenía, imagínense, el que tenía 2, dijo: espérate, a este que lo multiplicó le dio 5 más y le ofreció mucho más, pues yo hice lo mismo. Y fue corriendo donde el Señor, le entrega y le dice: Señor, mira, me diste 2 y los multipliqué. 2 talentos me entregaste, yo he ganado otros 2. Y le dijo: muy bien, eres un siervo fiel, has sido fiel en lo poco, por lo tanto en lo mucho te pondré. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y de momento algo sucede, y es que va aquel que tiene un solo talento. ¿Y qué sucedió? Señor, tuve miedo. Señor, es que yo sé que tú eres un Dios duro y que tú cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Tuve miedo y fui y escondí el talento que tú me diste en la tierra. Mira, aquí lo tienes, toma, te lo entrego. Y el Señor le dijo: siervo malo, perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues por lo menos debías haber depositado mi dinero en el banco. Y al volver yo había recibido de ese capital, aunque sea intereses. Y el Señor dijo: quítenle el talento y denle el talento al que tiene ¿cuánto? ¿Al que tiene cuánto? 10. ¿Por qué no al que tiene 2? Si tiene menos que el que tiene 10. Así funciona el reino de Dios. Escucha bien. Hay gente que son envidiosos. Y hay gente que ven a un hermano progresar y ser prosperado por Dios, y los miran con envidia. Y hay otros que se quieren aprovechar de la riqueza que Dios ha puesto en sus manos. Hay muchos así, que se quieren aprovechar de eso. Y la envidia arropa a muchos cristianos, que cuando ven a un cristiano ser prosperado, la envidia los arropa. A un cristiano que tiene posesiones, la envidia los arropa. ¿Sabes por qué tiene? Porque lo supo administrar, porque lo supo trabajar, porque supo manejar lo que Dios había puesto en esa familia, en su persona. Supieron administrarlo. Y Dios, al que hace eso, le da mucho más. Entonces, al que trabaja de esa manera, cuando Dios le va a quitar a otro por no hacer el trabajo correcto, ¿a quién se lo va a dar? Al más que está produciendo en el reino. Así que si tú eres uno que has sabido administrar los talentos que Dios te ha dado y lo has hecho con responsabilidad, prepárate, porque antes de que termine este año te voy a profetizar que viene una gloria mayor sobre ti y viene una remuneración mayor sobre ti. Y estoy profetizando ahora. Estoy profetizando ahora que aquellos buenos administradores, antes de que termine el año, se viene una multiplicación sobre sus vidas. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice: porque al que tiene se le dará más. ¿Usted no la recibió? No, usted como que no recibió lo que la Biblia está diciendo. Nada, aquí hay gente. Ay, Dios mío, Señor. La Biblia dice, el que tiene se le dará más. Y la Biblia dice, tendrá en abundancia. El que tiene se le dará más, y dice la Biblia, tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, hasta lo que tiene, usted dice, pero ¿tiene o no tiene? El que no tiene, hasta lo que tiene se le será quitado.
Solamente este principio se manifiesta en aquellas personas que caminan en principios en el reino. Personas que saben, entienden que todo proviene de la mano de Dios. Personas que saben y entienden que la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Personas que entienden que Dios es el creador de este mundo, el creador del universo, el creador de la tierra, el creador de nosotros, y nos creó con un propósito en esta tierra. Y una vez nos creó, Él pone en nuestras manos talentos, habilidades, riquezas. ¿Para qué? Para hacer expandir su reino. Porque todos los recursos, lo dice la Biblia, son de Él. Y sabes una cosa, hay gente que se cree que los recursos que tiene son de ellos, cuando la Biblia me enseña que Dios es el dueño de todas las cosas. Yo simplemente soy un administrador. Sopló aliento de vida, me dio la capacidad, me dio la sabiduría. He sido un buen administrador. Diga conmigo, administrador del reino de Dios. Digo, ¿cuántos están en el reino de Dios? ¿Cuántos son ciudadanos del reino de Dios? Porque una cosa es decirla y otra cosa es serlo. Entonces, en estos últimos tiempos lo que va a venir es un soplo de Dios para aquellos que se creen que han logrado las cosas por ellos mismos. Va a venir un sacudimiento en la tierra, y es pronto. Va a venir. La tierra va a ser sacudida. Pero solo aquellos que estén conectados al pámpano, aquellos que estén conectados a la vid, aquellos que estén conectados con la palabra, aquellos que estén conectados con los principios, son los que van a poder ser, o van a ser sustentados, van a ser guardados, van a ser cubiertos. Porque la Biblia dice que el Señor va a reprender a tu devorador. Va a reprender a tu devorador. Pero para reprender a tu devorador hay un principio en la Escritura que usted lo puede buscar. Y hágalo con tiempo, búsquelo, y lo voy a dejar que lo busque. Porque hay un principio en la Escritura para que el Señor reprenda a nuestro devorador. Entonces, esta parábola es interesante porque el Señor dice: al que tiene y ha sido un buen administrador y ha sido fiel, va a tener ahora en abundancia. Wow. Mira al que está a tu lado. Míralo bien. Porque quizás va a llegar el día que no lo vas a ver como lo estás viendo hoy. Porque te va a pasar por el lado y tú vas a decir: mira donde Dios te llevó. Sí. Hoy lo estás viendo que está medio chavao. Tú vas a ver lo que sucede cuando la gente camina en principios. Aquí el Señor nos habló desde el año anterior: los que caminen en principios, yo los protejo, yo los guardo, porque yo soy fiel a mi palabra, soy fiel a mis principios, yo cumplo mis palabras. Y el Señor nos dijo el año antipasado: dile a la iglesia que camine en principios. Los que caminen en principios, yo voy a guardar todo lo que tienen, todo lo que poseen, porque yo voy a cumplir mi palabra. Y quiero decirte que aquí hay muchos que Dios le ha dado mucho más de lo que tenían, pero también ha habido gente que lo han perdido, diga conmigo, todo. Lo han perdido todo porque no caminaron en principios. ¿Sabes lo que es la oportunidad que Dios nos da de nosotros saber lo que vamos a cosechar? Según lo que tú siembras, es lo que tú cosechas. Y Dios es tan bueno y tan bueno que nos da la oportunidad de tú poder saber cuál va a ser tu cosecha. Y mire, le estoy hablando serio. Dios lleva 2 años diciéndonos: caminen en principios. Lo que nos hemos mantenido ahí, Dios nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha dado lo que necesitamos. Y uno está viendo que Dios está hablando que va a hacer otras cosas, y mientras nos mantengamos ahí, las va a cumplir. Las va a cumplir, porque Dios es fiel. Si caminas en principios, se tienen que manifestar. Por eso yo le digo a ustedes:
Si ministramos de unción, la unción se tiene que desatar. Si ministramos de la presencia de Dios y aceite, el aceite se tiene que desatar. Si ministramos liberación, la liberación se tiene que manifestar. Si ministramos palabra de ciencia, los dones del Espíritu, la palabra de ciencia y los dones del Espíritu se tienen que manifestar. Dile al que está a tu lado, porque estas señales seguirán. Así que estas señales te van a seguir a ti también. Porque tú eres iglesia, díselo, tú eres iglesia. Y estas señales seguirán a los que creen. Esto no es solamente para el pastor, esto es de ustedes, esto es para ustedes, esto es para la iglesia, esto es para el reino de Dios. Entonces, no podemos enterrar lo que Dios nos dio. Miren, número 1, rapidito. Mateo 25:15. Jesús está relatando esta historia de esos bienes y le da a cada uno según su capacidad para poderlos manejar. Y esta declaración, que es una declaración muy profunda, está revelando la comprensión que Dios tiene de cada uno de nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Dios no te va a exigir más de lo que tú puedes dar. Dice la palabra que Él dio sabiendo lo que cada uno podía multiplicar y hacer conforme a sus capacidades. Lo dice la Biblia. Entonces Él nunca te va a exigir mucho más allá de lo que tú puedes dar, sino que te va a confiar responsabilidades y te va a dar recursos de acuerdo a tu capacidad y de acuerdo a tu potencial. Él lo hace de esa manera. Él es un Dios que planifica todo. Entonces, esta verdad nos debe llevar a nosotros a una reflexión profunda, porque la pregunta es: ¿cómo estamos utilizando los talentos y los recursos que Dios me dio? Vamos, piénsalo. ¿Cómo yo estoy utilizando? Te estoy hablando por parábolas, estoy hablando de las parábolas de Jesús. Te estoy hablando que los mensajes más poderosos del reino de los cielos fueron las parábolas. Tienen una revelación y un fundamento tan profundo que Jesús se centraba en enseñar estas cosas. Entonces la pregunta es: ¿cómo yo estoy utilizando mis talentos, mis recursos que Dios ha puesto en mis manos? La otra pregunta: ¿estoy siendo diligente? ¿Estoy siendo responsable con lo que Dios me ha dado? Entonces Mateo 25:15 nos va a llevar a una reflexión cuando dice que es cada uno según su capacidad, porque Jesús está ilustrando lo que se llama un principio que es esencial del reino de Dios, y es que cada siervo recibe según su capacidad. Él sabe lo que te ha dado, Él sabe cómo te creó, Él sabe lo que tú puedes dar. Entonces es un aspecto fundamental de la enseñanza de Jesús, que está destacando que Él es un Dios justo y que es un Dios que tiene comprensión de tu vida, que tiene un trato especial con cada uno de nosotros, que Él sabe lo que tú eres capaz de dar, que Él sabe lo que tú puedes dar, y Él ejecuta sobre ti su justicia. ¿Sabes que hay gente que se exigen demasiado? Y se exigen más de lo que pueden dar, cuando Dios no lo hace contigo. Hay cosas en tu vida que tú vas a tener que decir: mira, esto no es lo mío. Como por ejemplo, yo no soy cantante, yo no soy adorador, pero me empeño en ser un adorador. No. En la iglesia donde yo me crié decían: lo malo para ustedes y lo bueno para el Señor. Y cantaba ahí desafinado. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Pero si yo no soy cantante, yo sí soy un adorador. Yo soy adorador. Pero no tengo voz para cantar aquí, no tengo voz para dirigir. Pero hay gente que tiene ese talento. Hay gente que, por más que trate de ser un predicador elocuente, se le hace difícil.
Pero no necesitas ser un predicador, necesitas ser un evangelista que con tu testimonio, tu vida, tu compañerismo con los otros, tus vecinos, tus amigos, en el trabajo, tú le hables de Cristo a la gente, lo que Él hizo contigo, lo que hizo en tu vida. Entonces Dios sabe tu capacidad, Él reconoce que cada uno tiene una capacidad, y a menudo nosotros nos vamos a sentir en muchas ocasiones abrumados por las expectativas, por las comparaciones que nos hacemos con otras personas. Yo quiero ser como ese evangelista, yo quiero ser como ese profeta. Mira, no, sé tú como tú eres, sé tú como Dios te hizo. Da tú lo que Dios te dio. Mira, yo he escuchado aquí los miércoles personas que están ministrando la palabra 10 minutos, 15 minutos, con una unción del Espíritu Santo tan fuerte. Personas que nunca habían predicado, y le estamos abriendo la plataforma para que prediquen, aprendan. Y a veces la unción es tan fuerte que yo le digo: ¿qué hiciste? Me dice: pastor, el Señor me dijo, vete a ayunar y orar para venir a predicar 15 minutos. Pero el respaldo de Dios es tan fuerte, porque son ellos, es la capacidad que Dios le dio, es la unción que Dios le ha dado. Cada uno de ustedes tiene una unción especial y tiene un respaldo de Dios especial. Por favor, nunca se comparen con nadie. La misma parábola nos está diciendo que el Señor sabía la capacidad de cada uno, pero aún así tú puedes multiplicar lo que Dios te ha dado. Entonces esto te va a liberar a ti de una carga, de muchos cristianos que tienen esa carga. Y se lo digo porque yo por años llevo: prepárate para que predique. Pastor, no, todavía no. Todavía llevo 7, 8 años esperando. Mira, prepárate para que ministre. No, pastor, todavía no. Hasta el día que Cani predicó aquí un mensaje de como 20 minutos. ¿Cuál fue el título? Vamos. Mira si la iglesia se lo sabe. El mensaje fue: no le digas a Dios que no. Cani llegó aquí que no tenía todavía el mensaje, ¿verdad? Minutos antes o horas antes, todavía en la casa no lo tenía. Y simplemente Dios le dijo: habla de esto, no le digas a Dios que no. Y ese mensaje de 20 minutos aquí ha impactado a gente en diferentes partes, donde nos llaman y nos escriben. Y ahora cuando yo le escribo a alguien: mira, te toca el miércoles tal de tal mes, me ponen caritas llorando. Sí. Pero abajo me ponen: pastor, claro que sí, no le digas a Dios que no. O sea que es un mensaje que ha impactado a la gente. Es un mensaje que se quedó grabado. Es un mensaje que tiene un respaldo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero decir? No menosprecie lo que Dios te ha dado. No menosprecies cómo tú hablas. No menosprecies si tienes sabiduría. No menosprecies si tienes educación. No. Tú lo que necesitas es la unción del Espíritu Santo y el respaldo del Espíritu Santo. Porque yo he estudiado, sí, pero yo aprendí algo. La Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. O sea, yo no necesito un doctorado en teología para mostrar el poder del Espíritu Santo. Yo lo que necesito es ser un hombre de unción, de oración, de ayuno, de entrega, un hombre de principio, para ver a Dios glorificándose. ¿Sabes por qué estudié? Porque por años: pastor, estudia teología. Ay, no, olvídate de eso. Si conozco muchos pastores que han entrado en teología y terminan más apagados que... Y nunca... Hasta que aquí en la Florida los pastores: pastor, métete en teología, pastor, eso es una plataforma, pastor. Y yo dije: yo voy a probar si yo me apago o no me apago. Pues lo hicimos. Créame que eso está en uno. Y yo sé que la letra mata, pero también sé que el Espíritu vivifica. Y si yo me meto con el Espíritu Santo, va a ser mucho más fuerte que la letra que yo tenga. Va a ser mucho más fuerte. Y ahora en junio me gradúo de otro doctorado en divinidades. Pero quiero decirle algo: hay gente que no tiene doctorados con una unción de Dios poderosísima y un respaldo del Espíritu Santo muy grande, y son gente con ministerios muy grandes y ministerios poderosos. Pero lo hice porque esto me abre puertas a llegar a lugares que de otra forma yo no puedo llegar.
Entonces uno tiene que saber las capacidades, uno tiene que saber hasta dónde uno puede llegar, hasta dónde Dios te abre esa puerta para tú poder llegar. ¿Y qué sucede con esto? Que hay unas implicaciones. Y la primera es que tú tienes que conocer tu capacidad individual. La segunda, tú debes conocer tu responsabilidad proporcional que tú tienes. ¿Por qué? Porque esta enseñanza que nosotros estamos recibiendo hoy es según nuestra capacidad. También está implicando que tienes una responsabilidad. Dios te da el talento, sabes que tienes la capacidad, pero hay una responsabilidad. Entonces significa que debes esforzarte al máximo a multiplicar lo que Dios te ha dado. Amén. ¿Cuánto lo entienden? En lugar de desanimarte, en lugar de decir yo no quiero más, tú puedes encontrar o concentrarte en que Dios quiere multiplicar. Santiago 4:17 nos recuerda: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es que pecado, dice la Biblia. Entonces está subrayando que hay una importancia en tu actuar según la gracia que Dios ha puesto en ti. Entonces, si Dios te ha dado algo, si Dios te ha dado un talento, si Dios te está respaldando en algo y tú lo sabes hacer y no lo haces, la Biblia dice, es pecado. Wow. Entonces desarróllate, entonces crece. Evalúa hoy, aquí en unos minutos, tu vida. Activa tus talentos para la gloria de Dios. Actúa con diligencia, ten fe, levántate en el nombre del Señor. Crece en el Señor. Deja el miedo a un lado. No le tengas temor al peligro. Es más, desecha la inactividad en tu vida. Dile a Dios que sí, no le digas a Dios que no. Amén. Entonces lo último es que vas a tener que rendir cuentas. La parábola concluye con esto, con rendición de cuentas. Lo dice ahí. Rendición de cuentas de los siervos ante su Señor. En Mateo 25, 19 al 30 vas a ver que cada uno de ellos comienza a darle cuentas al Señor de su vida. Y nos está recordando que eventualmente y al fin y al cabo nos va a tocar rendirle cuentas al Señor. Entonces, Pablo nos recuerda en el libro de Romanos que cada uno de nosotros ha recibido diferentes dones en el Señor, pero ha sido por la gracia del Señor. Y Pablo nos insta a utilizar esos dones que hemos recibido para el servicio de los demás. Entonces, negarse a utilizar esos dones que Dios nos ha conferido, nos ha dado, que son dones para el bien común, yo diría que es desaprovechar esa gracia que Dios te ha dado y no cumplir con tu llamado como un seguidor de Jesucristo. ¿Cuál es la conclusión, pastor? La conclusión es que esta parábola es un llamado impactante sobre nuestra responsabilidad delante de Dios como administrador de los recursos que Dios me ha entregado. Entonces me enseña que yo debo rendir cuentas. Dile al que está a tu lado, hay que rendir cuentas. O sea, nos toca rendir cuentas. Estamos llamados a rendir cuentas. Entonces esta parábola nos desafía a ser fieles, a ser diligentes, a que usemos lo que Dios nos ha confiado, a que no permitamos que el miedo nos paralice, que no permitamos que las personas nos paralicen, que nos mantengamos activos, que multipliquemos los recursos para que cuando el Señor venga nos diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Espero que esta palabra quede grabada en tu corazón y en tu mente, porque el Señor está buscando a siervos fieles. Porque lo que recibí en esta madrugada fue: dile a mi pueblo que estoy a punto de desatar mucho más sobre los que son fieles.
Porque al que tiene mucho se le dará más. Pero el Señor ya sabe cuál es nuestra fidelidad. Amén. Hay gente que quieren progresar en muchas cosas, en su vida espiritual, en muchas cosas, pero aún lo que Dios le ha entregado no lo han sabido multiplicar. Pero va a haber hasta un crecimiento espiritual muy fuerte. Va a haber un crecimiento en la palabra extraordinario. Viene una revelación sobre esta casa aún mucho mayor. Viene un discernimiento muy fuerte para estos últimos tiempos. Viene una gloria mayor sobre la iglesia. El Señor está a punto de depositar algo muy grande. Porque cuando el Señor dice derramaré de mi espíritu sobre toda carne, está hablando no que voy a dar mi espíritu, está diciendo lo voy a derramar. Está hablando de algo mucho más allá de lo que nosotros estamos pensando. En los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, ese eres tú. Cada uno de ustedes es ese que va a recibir ese derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, vienen las cosas grandes. Amén. Así que yo te bendigo tu vida. Dile al que está a tu lado, no entierres el talento que Dios te ha dado.